Pues bueno, entremos en materia. Antes de hablar de la ventilación y del filtrado de aire, quisiera dar tres mensajes importantes sobre cómo se transmite el virus. Entonces, punto número 1, no sabemos quién contagia. O sea, en situaciones en las que se han hecho pruebas masivas, un alto porcentaje, la mitad por ahí, de los casos positivos son gente que nunca desarrolla síntomas. Además, también personas que desarrollan síntomas son contagiosos varios días antes de empezar con sus síntomas. Entonces, dicen por ahí que caras vemos, portadores asintomáticos no sabemos. Es muy cierto. Y esto se sabe desde hace más de un año. No sé si se acuerdan, al principio de la pandemia, un crucero, el Diamond Princess, que estuvo en la bahía de Tokio en cuarentena. Había 3,700 personas a bordo entre tripulantes y pasajeros y se les hicieron pruebas PCR a todos antes de dejarlos bajar del barco. Y se encontraron 634 positivos, hasta el 20 de febrero luego se encontraron más, y de esos 320 nunca desarrollaron síntomas. Esto se sabía hace más de un año. Este artículo se publicó el 12 de marzo del 2020. Por otro lado, también este estudio que salió de China se publicó el 15 de abril del 2020. Ellos midieron la carga viral en pacientes sintomáticos con pruebas PCRs y encontraron que el día de mayor carga viral era el día del inicio de los síntomas. Pero además en China lo que hacían era inmediatamente que encontraran un positivo, lo llevaban a un albergue de aislamiento. Entonces sabían que esos positivos no habían contagiado a nadie más. Y luego, haciendo el rastreo de contactos, pudieran identificar a cuántas personas se habían contagiado antes de desarrollar síntomas. Y haciendo el estudio estadístico de todo el rastreo de contactos, se demostró que incluso para pacientes sintomáticos, alrededor del 40%, 45% de las personas a las que ellos contagiaron, los contagiaron antes de tener síntomas, antes de que tuvieran fiebre, por ejemplo. Entonces, vamos por la calle, nos juntamos con personas, nos juntamos con amigos, no sabemos quién puede estar contagiado. Punto número 2, ya lo había mencionado la doctora Ana María, hay 3 vías de contagio. Una es tocar una superficie contaminada y luego tocarme el interior de las fosas nasales, el interior de la boca o los ojos. O sea, es inocularme directamente con el virus. La segunda es que alguien infectado me salpique con alguna gotita de saliva y esa gotita de saliva tenga también la puntería de atinarme al interior de las fosas nasales, al interior de la boca o en los ojos. Si esa gotita de saliva me pega en la mejilla o en la frente, no pasa nada porque el virus no atraviesa la piel y tampoco camina. Y la tercera vía es respirar las partículas con virus. O sea, hay partículas con virus suspendidas en el aire, gotitas de muchos tamaños, y yo al respirar atraigo todo este aire, lo meto a mi nariz y esas partículas, depende de su tamaño, pueden quedarse o en mi nariz o en la garganta o irse hasta lo más profundo de mis pulmones. Entonces aquí yo, a la gente que me cuestiona por qué un ingeniero químico se está haciendo esas cosas, yo le digo que los infectólogos y los médicos saben muy bien qué pasa con el virus una vez que entra al cuerpo humano, pero que en el camino de una persona a otra, la física describe lo que pasa. Las leyes de la física tienen que ser obedecidas. Y en las ciencias ambientales estudiamos toda la física del transporte, de los contaminantes, incluyendo las partículas, en el medio ambiente. El tercer mensaje es que ahora sabemos que la vía principal de transmisión es la tercera, es la de la inhalación. Y lo he dicho porque la física demuestra, simplemente por hacer los cálculos, los volúmenes de aire que inhalamos y exhalamos todo el tiempo están metiendo a nuestro organismo todo el material que está alrededor nuestro. Mientras que de las otras 2 vías tenemos que tener la puntería de inocularnos directamente el interior de la nariz, el interior de la boca o los ojos. Además, hay muchos casos, aquí también aquí viene la epidemiología, hay muchos casos cuidadosamente documentados que son imposibles de explicar, ya sea por contacto con superficies o por impacto por gotas de saliva. Y quiero compartirles 3 muy rápidamente. Primer caso, hace más de un año, o sea, enero del 2020, en China, un grupo de budistas rentan 2 autobuses para ir a un evento religioso en exteriores, y entonces van en 2 autobuses.
Las mismas personas van sentadas en el mismo autobús, en los mismos lugares de ida y de vuelta. El viaje es de 100 minutos, o sea, 50 minutos de ida, 50 minutos de regreso, y el evento dura 2 horas y media. En el autobús número 1, todos sanos. Después del evento, nadie se contagió. Autobús número 2, había una persona que resultó que era infectada, sentada aquí en esta posición que ven, el que estaba rojo, y 24 de las 68 personas que iban al autobús con él se contagiaron. Y si vemos el mapa de dónde iban sentados, pues se contagió gente junto a él, gente sentada adelante, gente sentada atrás, y gente sentada a 3 o 4 filas de distancia. O sea, toda esta gente que está aquí atrás, en la zona 2, tanto adelante como atrás, estaban más allá de la zona de distancia. El autobús iba con las ventanas cerradas, con recirculación de aire de calefacción, porque esto fue en enero, y bueno, en ese momento la gente no sabían que había un infectado y no usaban cubrebocas. Caso número 2, ese lo estudió mi colega, el profesor Jiménez de la Universidad de Colorado, un coro en la ciudad de Skagit, en Washington. Esto fue en marzo del 2020. No sé si se acuerdan que Seattle fue la primera ciudad de Estados Unidos donde se empezaron a detectar contagios. Estas personas, estas son las fotos de parte del grupo, de un artículo del New York Times recientemente. Se juntaron durante 2 horas y media, 61 personas a ensayar, y muy al estilo americano llegaron todos a tiempo, cantaron, un break pequeño de 10 minutos, cantaron otra vez y se fueron a su casa. Ya en ese momento les habían dicho que había el problema del coronavirus, entonces no se saludaron de mano, usaron alcohol gel, no tocaron cosas, no estuvieron hablando uno enfrente del otro. En ese momento no se recomendaba el uso de la mascarilla por las autoridades de Estados Unidos, un grave error. Y 87% del grupo, 52 personas, se contagiaron y tristemente 2 de ellos murieron. La persona que era la que estaba, el caso índice, la persona contagiada, en el break usó el baño, pero usó un baño que solamente usaron otras 2 personas. Y vamos, es imposible explicar cómo una sola persona en 2 horas y media hubiera podido tener una interacción directa con 52 personas, cara a cara, sin sana distancia, para contagiarlos a todos. Eso solamente se explica porque al cantar producimos muchos más aerosoles, y al cantar esta persona empezó a producir aerosoles, los aerosoles se fueron acumulando durante toda esa habitación, y en las 2 horas y media que duró el ensayo fue suficiente para que 52 personas recibieran una dosis infectante. Tercer ejemplo, un Starbucks en Corea, 8 de agosto del 2020. Ese es el diagrama de ese lugar. La persona infectada se sentó durante 2 horas en la planta alta del Starbucks, infectó a 27 otros clientes, la mayoría de ellos sentados a más de 3 metros de ella. 2 personas, o sea, los empleados del lugar los infectaron, que eran las únicas personas que estaban utilizando mascarillas, y estas son de las que mencionaba la doctora Ana María, las mascarillas KF94. Entonces, bueno, el virus se respira, el virus puede estar en el aire, entonces vamos a hablar de cómo protegernos. Las primeras 2 formas de cómo protegernos son las que la Secretaría de Salud nos ha dicho desde el principio que hay que usar. O sea, si de la vía de contacto con superficies, pues no tocar cosas frecuentemente tocadas por otros, por ejemplo, manijas de puertas, etcétera. Lavarnos las manos con agua y jabón, si no se puede usar alcohol gel. Y en este caso, la función, o sea, usar mascarilla, usar una careta nos ayuda en el sentido de que nos evita que por accidente nos toquemos los ojos, nos toquemos los orificios de la nariz, nos toquemos la boca. La segunda vía, que es la de ser impactado por una gota de saliva de una persona infecciosa, esa se evita con el estornudo de etiqueta, o sea, cubrirse el estornudo, pero no con las manos, que las personas que tosen o estornudan usen cubrebocas, usar la sana distancia, porque las gotitas que tienen la velocidad suficiente para pegarnos a la cara se caen en 1,5 metros. Y en este caso, la función del cubrebocas es una barrera, es un parapeto. Simplemente nos está cubriendo a las personas no infectadas de ser salpicados, y por lo tanto las caretas pueden cubrir esa función también, y la calidad del cubrebocas no es muy importante, pero como ya dijimos, esta no es la principal vía de contagio. De la vía por inhalación, los japoneses que han evitado contagios masivos dicen evita las 3 Cs, evita espacios cerrados, lugares concurridos con otras personas y contactos cercanos, o sea, una conversación
cercana con otra persona sin utilizar el cubrebocas. Dijimos que no sabemos quién contagia. Yo creo que en este momento una de cada 150 o 200 personas en México puede estar contagiada y ser contagiante. Entonces, cada vez que yo paso tiempo compartiendo aire con una persona distinta, estoy comprando un billete de la lotería del coronavirus. Entonces, mientras más personas distintas yo esté interactuando durante el día, pues más billetes de lotería estoy comprando y me la puedo sacar. Entonces, aquí el quédate en casa, el evita lugares concurridos. La idea es minimizar el riesgo para minimizar el número de interacciones con distintas personas que uno puede tener durante una jornada. Si uno va a desarrollar una actividad social o recreativa, mejor afuera que adentro, porque en el espacio exterior, la brisa, el aire, se lleva las partículas y la luz ultravioleta del sol las desactiva en superficies. Guardar distancia, sí, pero, y eso lo voy a explicar en un momento, en espacios interiores, la sana distancia no es suficiente. O sea, no por estar a 1,5 metros de otra persona estoy protegido y debo dejar de usar cubrebocas. Y, muy importante, evitar inhalar aire exhalado por otros. Y en este caso, las caretas, como lo dijo la doctora Ana María, no nos protegen porque el aire pasa por alrededor de la careta. Y aquí la utilidad de la mascarilla es ser un filtro que filtra todo el aire que respiramos. Y aquí la calidad y el ajuste, como lo explicó la doctora, son muy importantes. Y la otra cosa que podemos hacer es eliminar las partículas con virus de espacios cerrados, que es lo que voy a explicar en el resto de mi plática, que es ventilar y filtrar el aire. Entonces, el tema de la sana distancia en espacios interiores. Yo digo que esa es la diferencia entre platicar de cerca con un fumador y entrar a una habitación donde hay muchos fumadores, pero no pararme junto a alguno de ellos. De las dos maneras, voy a estar expuesto a humo de cigarro. En este diagrama vemos a una persona infectante, está platicando, a la hora de platicar está emitiendo aerosoles, también gotas. Las gotas se caen en la sana distancia, pero los aerosoles flotan. Entonces, esta persona que está platicando con la primera persona está recibiendo una dosis infectante mayor porque está más cerca de la fuente de los aerosoles. Esa otra persona que está mucho más allá de la sana distancia no está totalmente protegida porque esos aerosoles infectantes de la primera persona flotan y en espacios interiores pueden permanecer flotando minutos y horas, dependiendo de su tamaño. Entonces, esta persona está inhalando aire que tiene partículas. Entonces, esto que nos han dicho de que usa cubrebocas cuando no puedes guardar la sana distancia, no. O sea, guarda sana distancia y usa cubrebocas si estás en espacios interiores, porque en espacios interiores no hay distancia segura. O sea, el riesgo es menor porque la dosis de esta persona a lo mejor es 10 veces mayor por estar más concentrados los aerosoles, pero la dosis de esta persona no es 0. A mí me ayuda mucho visualizar el riesgo en diferentes situaciones, pensando que todas las personas están fumando y están exhalando humo de cigarro. La única diferencia con los aerosoles que producimos contra el humo del cigarro es que no huelen y no los podemos ver. Pero si podemos imaginarnos espacios en que las personas que están ahí están fumando, muy rápido distinguimos que, por ejemplo, los vehículos son lugares muy peligrosos y una catedral con techos muy altos, donde solamente hay 3 o 4 personas, pues es un espacio relativamente seguro. Ahora, ¿cuánto aerosol vienen en las exhalaciones de las personas? Depende de lo que esté haciendo esas personas con sus cuerdas bucales y su aparato respiratorio. O sea, si están en silencio, producen aerosoles, pero producen muchos más aerosoles si están hablando y muchos más si están gritando o cantando. Entonces yo les digo a las personas que de repente quieren educar a otras y regañarlas por no estar usando cubrebocas, que no lo hagan, porque si uno tiene una discusión con una persona que no usa cubrebocas, una de las cosas que estamos haciendo es que esa persona pase de estar en este estado en silencio, emitiendo unos poquitos aerosoles, a este estado de una discusión animada, indignada, donde dice, no me digas qué tengo que hacer, donde está emitiendo más y más aerosoles. Entonces, el solo hecho de ir con esa persona y tratar de tener una discusión, de decirle que se ponga el cubrebocas, a lo mejor lo que estamos haciendo es aumentar el riesgo en esa habitación en vez de disminuirlo. Entonces, mejor sacarle la vuelta si podemos, revisar que nuestro cubrebocas está sellando muy, muy bien para no inhalar los aerosoles que pudiera estar emitiendo esa persona que no está siendo del todo responsable. Bueno, ok, entonces vamos a ver qué podemos hacer, además de los cubrebocas, para protegernos. Pues una es ventilar, o sea, abrir las ventanas, abrir las puertas
para que se vayan los aerosoles. Podemos ayudar también a la ventilación con los extractores. O sea, hay extractores de ventana, extractores en la cocina, extractores en los baños, por ejemplo. Y la otra solución es filtrar. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, cuando empezó la reapertura de Nueva York después del pico terrible que hubo, lo que pidió fue que en todos los edificios comerciales se cambiaran los filtros por filtros MERV de nivel 13 que pueden retener los aerosoles. Y la otra son los purificadores de aire, y de eso voy a hablar. Ventilar. Ya dije, los extractores de aire tenemos funcionando. Preferimos ventilación CCD, continua, cruzada, distribuida. O sea, mejor 2 ventanas en lugares opuestos para que se haga una corriente de aire que se lleve los aerosoles. Y el objetivo es lograr por lo menos 6 cambios de aire por hora. O sea, que si una habitación tiene 50 metros cúbicos, que tengamos 300 metros cúbicos de aire fresco por hora circulando por esa habitación. Como ya mencioné, los vehículos son particularmente peligrosos porque son espacios muy pequeños. Entonces, si vamos a compartir automóvil con otra persona, pues de preferencia con las ventanillas abiertas. Si no se puede, ya sea por clima, por seguridad, entonces poner la ventilación del coche al máximo, pero sin recircular. Siempre hay un botón que nos indica si está entrando aire exterior o si estamos recirculando, no recircular. O sea, maximizar el aire exterior y por lo menos un poquito abiertas las ventanas para que también eso ayude a evacuar el aire y los aerosoles que pudiera haber dentro del vehículo. Y desde luego, todos con cubrebocas. O sea, todas estas son medidas auxiliares que están destinadas a complementar los cubrebocas porque los cubrebocas no son perfectos. O sea, primero el filtrado a lo mejor es solamente 95%, pero además, si no lo tenemos perfectamente sellado, hay huecos donde se cuela aire sin filtrar. Entonces aquí lo que estamos procurando es que ese aire sin filtrar traiga los menos aerosoles respiratorios posibles. ¿Cómo sabemos si estamos logrando ventilar bien? Pues para eso tenemos estos aparatitos que son los medidores de CO2. Aquí tengo uno. Y esto nos ayuda, no miden directamente los aerosoles, pero miden qué tanto aliento humano hay en un espacio. El aire exterior tiene 400 partes por millón de CO2, pero el aliento humano tiene de entre 4 y 5%, o sea, 400,000 partes. Entonces yo puedo, con una fórmula de mezclado, si yo mido, por ejemplo, 4,400 partes por millón, como en esta foto, pues eso me dice que el 10% del aire en ese coche ya estuvo en los pulmones de alguien. Entonces, es una herramienta objetiva que nos permite, por ejemplo, controlar los aforos. O sea, cuando nos dicen aforo de 30%, bueno, pues a lo mejor 30%, como dije yo, en una catedral podría haber más personas, mientras que 30% en un changarro con un techo muy bajito, donde además la gente esté cantando, a lo mejor hasta 30% puede ser muy peligroso. Y el medidor de CO2 nos ayuda a saber cuánto aire que ya estuvo en los pulmones de otra persona hay en un espacio. So, aquí la idea es, a lo mejor, que procurar que no más del 0,5% del aire ya fue respirado, quizá hasta un 1%. La OMS, por temas distintos al COVID, recomienda que no haya más de 1000 ppm en un espacio. También, si hay demasiado CO2, nos volvemos más tontos. O sea, hay un tema aquí de, incluso somos más productivos si en nuestras oficinas, en nuestras universidades, procuramos tener ventilación suficiente para mantener el nivel de CO2 por abajo de 1000 partes por millón y estar más alertas. También hay gente que piensa que una de las razones por las que nos podemos dormir en el coche, cuando vamos manejando, es por exceso de CO2. Entonces, antes del COVID era importante administrar el CO2, pero ahora es más importante porque es una señal de qué tanto del aire en un espacio ya estuvo en los pulmones de otra persona. Aquí hay ahora que se está hablando del regreso a clases presenciales, pues es importantísimo. ¿Se acuerdan del autobús de China que les mostré al principio? Pues un salón de clases con 40 niños o 40 adolescentes es como ese autobús de China, con la diferencia de que en vez de un viaje de 100 minutos, tenemos un viaje de 7 horas. Entonces puede ser un ambiente peligrosísimo si no está bien ventilado. Entonces aquí no todas las escuelas pueden hacer ventilación cruzada, o sea, no todas tendrán ventana de los dos lugares. Entonces aquí en este caso es importante tener la puerta abierta, las ventanas, y aquí con el medidor de CO2 podemos ver si en el transcurso del día, con las ventanas abiertas, se logra la ventilación suficiente. En este otro experimento lo que hicieron fue cerrar la ventana y inmediatamente el nivel de CO2 empezó a subir.
Abren la ventana, baja. Cierran la ventana, vuelve a subir. Entonces, esto tiene mucha relevancia en lugares donde hace mucho frío o mucho calor, donde abrir las ventanas podría ocasionar que la gente al interior o pase frío o tenga calor. Entonces, el medidor de CO2 nos ayuda a optimizar, o sea, abrir lo suficiente para ventilar, pero no abrir tanto que causemos demasiada incomodidad a las personas adentro, pero pues si hace frío hay que abrigarse y si hace calor a lo mejor pues ir en shorts y camiseta, pero aquí la ventilación manda para bajar los riesgos. Entonces, la recomendación, como ya dije, la ideal es 6 cambios de aire por hora. Ahora, si no es posible tener ese nivel de ventilación, entonces ahí es donde el filtrado nos ayuda. En edificios comerciales donde hay ductos, normalmente hay unos filtros que ponen para proteger los aparatos. Eso lo voy a mostrar en la siguiente lámina. Perdón, 2 láminas más. Y si no, también complementar con los purificadores de aire de piso. En edificios comerciales, quienes operan los sistemas de ventilación tienen la facilidad de elegir qué tanto porcentaje del aire que circula por el sistema es aire externo, contra cuánto es aire recirculado. Entonces aquí la recomendación es usar más aire externo, aunque haga más, cause más consumo de energía, por ejemplo, para calefacción o para aire acondicionado, y utilizar los estándares más exigentes de aire fresco por persona. O sea, por ejemplo, de los estándares de Estados Unidos, el requerimiento mayor de aire fresco es para hospitales y para gimnasios, donde se pide que sean 10 litros por segundo de aire fresco por persona. Pues lo que recomienda la OMS para la pandemia es que en cualquier lugar se trate de usar 10 litros por segundo de aire fresco por persona. Mencionaba que los sistemas de ventilación mecánica con ductos tienen filtros que ponen normalmente para proteger a los equipos contra partículas gruesas. Esos se llaman filtros MER nivel 6. Hay también filtros MER de nivel 13 a 16, que esos capturan partículas. Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi oficina, antes de regresar a trabajar en la oficina, o sea, dejar la casa para regresar aquí, una de las cosas que verifiqué con las personas de mantenimiento es que ya los filtros que usa aquí el edificio pusieron filtros MER 13 en todo el sistema. Hay algunos lugares donde no es posible porque aumenta la caída de presión. Entonces, ahí la gente que se dedica al mantenimiento es la que puede ver, pero intentar utilizar el nivel más alto de filtrado en los filtros conductos. Digo, los sistemas conductos. El último tema son los purificadores de aire portátiles, los filtros EPA. Hay muchos modelos diferentes, con lucecitas, con diferentes aditamentos. Realmente lo único que importa, o sea, todos usan el mismo tipo de filtro, que es el filtro EPA, que se llama un filtro de partículas de alta eficiencia. Y realmente lo que cuenta no es tanto el filtro, porque todos usan el mismo tipo de filtro, sino la capacidad del ventilador. Estos aparatos es una mezcla de un ventilador y el filtro. Entonces, lo que hay que ver es cuál es la capacidad del ventilador, y eso es una especificación que se llama CAEDR. ¿Cuál es la capacidad de suministro de aire limpio? Se mide en metros cúbicos por hora, o si estamos viendo una página de Estados Unidos, en pies cúbicos por minuto. Si la especificación viene en pies cúbicos por minuto, hay que multiplicar por 1.7. Y para saber qué aparato comprar o cuántos aparatos necesito, si necesito más de uno, tengo que calcular el volumen del espacio que quiero proteger, o sea, el largo de la habitación, ancho por altura, eso me da los metros cúbicos de volumen, multiplicar por 6, y eso me da el número CADR que requiero. Si el número CADR que requiero es el doble del equipo que estaba pensando comprar, pues necesito 2 equipos en vez de 1. Hay muchos equipos en el mercado. Aquí en mi página de Twitter ustedes pueden ver esta gráfica, donde se grafica el costo por metro cuadrado de habitación contra la capacidad CADR y el nivel de ruido, porque son ventiladores. Entonces, algunos que son muy buenos, que son muy ruidosos. Y aquí el tema es que, así como los cubrebocas hay que cambiarlos cada día, los filtros de esos equipos hay que cambiarlos cada 6 meses. Entonces, si uno compra uno de esos equipos, hay que anotar la fecha en que lo compró y cada 6 meses cambiar el filtro.
Ahora, esos pueden ser caros, pero como ya les expliqué, esos aparatos son un ventilador más filtros. Entonces yo puedo construir mi propio purificador de aire. Les llamo los purificadores de aire, hágalo usted mismo. Hace unas semanas me metí a la página de Amazon de México y vi que yo podía comprar este ventilador cuadrado por $1,000 y un pack de 6 filtros MERV 13 por $1,300. Entonces yo puedo tomar 4 de esos 6 filtros, armar un cubo, pegarlo todo con cinta, poner el ventilador encima, ver que todo se oye muy bien, conectarlo a la corriente y tengo ya un purificador de aire con un CADR de 1,400 metros cúbicos por hora que me puede proteger un departamento de 77 metros cuadrados. Comparado con los filtros comerciales, el costo por metro cuadrado protegido es mínimo y la capacidad es enorme. Entonces, por ejemplo, aparatos de este tipo podrían ser una buena solución para nuestros salones de clase, como una protección adicional a la ventilación para estar capturando los aerosoles respiratorios. En Salud Conciencia hemos creado esta infografía para combinar un poco los dos conceptos. No la voy a leer a detalle, pero lo que nos dice es que hay que medir la ventilación. Si no logramos mantener los ppm de CO2 abajo de 800, pues entonces podemos complementar con un purificador de aire portátil, que eso nos permitiría, incluso midiendo 1,000 ppm de CO2, pensar que estamos capturando los aerosoles y que estamos en un entorno relativamente seguro. Ahora, regresando a lo que había dicho la doctora Ana María, o sea, todas las medidas son aditivas, es una detrás de otra. Si regresamos al caso del coro de Washington, donde se contagió el 82% de los participantes, y hacemos una simulación de qué hubiera pasado con diferentes medidas, pues vemos que si hubieran aumentado la ventilación a 3 cambios de aire por hora, ¿se acuerdan que yo recomendaba 6? Pues a lo mejor se hubieran contagiado la mitad, no el 80%, pero o sea, abrir la ventana no hubiera sido suficiente. Si hubieran puesto un filtro EPA, pero con un CADR no adecuado a ese espacio, sino que simplemente me daba 2 cambios por hora en vez de 6, pues igual se hubieran contagiado 55%. Si se hubieran todos puesto cubrebocas quirúrgicos de los azules que dejan un hueco aquí alrededor de las mejillas, pues a lo mejor se hubieran contagiado el 42%. Si hubieran hecho el ensayo de 1 hora y cuarto en vez de 2 horas y media, pues también se hubieran contagiado a lo mejor la mitad. Solamente haciendo estas 4 cosas al mismo tiempo, o sea, consiguiendo los 6 cambios de aire por hora, ya sea por ventilación o por filtrado, todos con cubrebocas, y el ensayo 1 hora y cuarto en vez de 2 horas y media, es que se hubieran reducido los contagios a menos del 10% de los participantes. Por otro lado, si hubieran hecho su ensayo afuera, suponiendo que el día hubiera estado bonito, prácticamente no se hubiera contagiado a nadie. Entonces, para reducir el riesgo significativamente, hay que hacerlo todo. O sea, hay que seguirnos lavando las manos, hay que guardar la sana distancia, hay que filtrar, hay que ponerse el cubrebocas, un cubrebocas que se oye muy bien, y no comprar demasiados billetitos de lotería del coronavirus. O sea, minimizar el número de contactos distintos que tenemos con diferentes personas en el transcurso de nuestro día. A esto le llaman el modelo del queso suizo. O sea, cada una de las medidas puede tener un agujero, pero poniendo todas las rebanadas de queso una tras de otra, pues podemos parar el virus. Entonces, estas son desde la sana distancia, lavarse las manos, hasta la vacunación. Al final requerimos, para la nueva normalidad, todas las medidas, no una sola medida. Y con esto creo que termino. Muchas gracias.